¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar aquí en Polanco. Escúchanos por www.orfeon.com, compatible con todas las ligas. Nuestro Twitter @Orfeon_digital, nuestro Facebook Orfeón La Casa de la Buena Música, el Facebook del programa Salud para Todos, el Facebook Orfeón La Casa de la Buena Música, el teléfono en cabina 5279-2150. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestros co-conductores, el doctor Gabriel Rojas Posero, quien es médico gineco-obstetra y se desempeña en el Hospital Español de México. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? El doctor Fernando Castillo Lira, quien es médico internista y se especializa en medicina tradicional china y se dedica a la medicina privada. Ok, muy buenos días, un gusto nuevamente. A la Gracias. alegría de este programa. Gracias, mi querido doctor Enrique Sánchez Vera. Estamos a las 11. Hoy tenemos un programa especial. No se lo pueden perder, de veras, en serio. Este es un tema muy interesante y lo vamos a disfrutar todos. Así es que, amigos de Salud para Todos, no se pueden perder este programa. Buenos días. Y hoy tenemos invitados de lujo. Exactamente, doc. El doctor Alejandro Rey Vázquez del Campo. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Quien es asesor médico del laboratorio Quest Diagnostics y quien es genetista por la Universidad La Salle y por la Universidad Nacional Autónoma de México, y quien hoy nos va a compartir técnicas de última generación para la detección del embarazo de alto riesgo. Y bueno, un tema por demás importante. Y también tenemos como invitado al doctor Asael Jiménez Bonola, quien es residente de tercer grado del Hospital de la Mujer. Nuevamente, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y también tenemos al ingeniero Gerardo Mena Torres, quien es director comercial de Quest Diagnostics. Bueno, muy buen día a todos. Y al biólogo Francisco Javier Soto Guevara, representante médico de Quest Diagnostics. Que fue el encargado de Buenos traer el días. desayuno, doctor. Hay que agradecerle en especial. Sí. Lo vamos a invitar otra vez. Entonces. Gracias, Paco. Ya supe por qué nos invitaron de regreso. Ya nos cayeron. Bueno, este tema es por demás importante y ha generado ya más de 800 preguntas en nuestras redes. Creo que es por demás importante, y aquí, bueno, pues tenemos dos ginecólogos en el staff. Falta nuestra compañera Gaby, pero creo que hablar de las técnicas de última generación para detección de embarazo de alto riesgo, quisiera que el doctor Alejandro Rey Vázquez del Campo nos hablara un poco de esto, y también a nuestro invitado Asael nos dijera algo sobre esto. Pero vamos, el doctor Alejandro Rey, que nos hablaras algo sobre de esto, por favor. Perfecto, muy bien, pues bueno, como bien mencionaba el doctor, tenemos aquí en la mesa varios ginecólogos, ellos no me dejarán mentir. De entrada, cada vez que una mujer está embarazada, creo que a todo el mundo nos queda claro que debe de llevar cierto control prenatal. ¿Cuál es la finalidad de que esta mujer lleve un control prenatal? Es confirmar que el bebé, que este producto, nazca o venga en las características tanto fisiológicas como anatómicas de manera adecuada, de manera correcta. ¿Esto cómo lo podemos lograr? Con métodos, llamémoslo, tradicionales que ya tienen mucho tiempo, muy bien penetrados en el actuar médico, son los ultrasonidos y los marcadores séricos. ¿Qué son esos marcadores, doctor? Perfecto. Los marcadores séricos son proteínas, son productos que la mamá produce secundario al bebé. Pongamos un ejemplo. Sí. El individuo que es diabético, ¿cuál es el problema que él tiene? Él tiene una glucosa elevada que es secundario a ciertos factores que pueden estar ocasionando esto. Resistencia a la insulina, que el páncreas no secrete insulina de manera adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, para yo diagnosticar diabetes, ¿qué tengo que hacer? Medir glucosa. La glucosa es un marcador sérico, es un marcador que se encuentra en sangre.
Entonces, estos marcadores séricos en el embarazo es lo que hacen. Al momento de que la mujer tiene un embarazo, ¿cuál es, esta es, digamos, como pregunta, incluso para el foro, para nuestros escuchas, la prueba que se hace una mujer cuando está embarazada? Lo que nosotros buscamos es una proteína, es una hormona que se llama gonadotrofina coriónica. Entonces, ¿esto qué es? Es un producto del bebé, un producto de este embarazo, que yo de manera relativamente sencilla la puedo medir y puedo saber si la mujer está embarazada. Entonces, eso es un marcador serio, es un marcador que la mujer no produce en un estado no grávido, sino que hasta el momento de que logra un embarazo, lo empieza a producir. Entonces, si yo conozco que tales marcadores o tales proteínas están elevadas cuando una mujer está embarazada, yo puedo sospechar que esa mujer tiene, o que ese bebé, perdón, tiene una enfermedad. Pongamos un ejemplo, el síndrome de Down, que es para lo que está muy estandarizado y para incluso todo el mundo ubicamos a una persona que tenga síndrome de Down. Estos marcadores séricos van a estar elevados o van a estar hacia la baja, dependiendo del tipo de enfermedad que pueda tener ese bebé. Entonces, esa es la forma como nosotros lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Un piquete de sangre. Sacamos sangre de la mamá, hacemos ciertas mediciones y decimos, ¿sabes qué? Estos marcadores están arriba, estos marcadores están abajo, ¿qué hago? ¿O cuál es la sospecha? Sospecho tal enfermedad. Ese es, digamos, como lo tradicional, lo que se hace. Abrimos otra pregunta. ¿Qué otra cosa o qué otra indicación terapéutica tiene una mujer que está embarazada? Los ultrasonidos. Entonces, yo creo que toda mujer tiene la idea de que cuando está embarazada se tiene que hacer un ultrasonido. Igual aquí, los compañeros no me dejarán mentir, por norma oficial mexicana, que son las reglas, las normas que me dicen cómo tengo yo como médico que tratar un paciente. Por norma oficial mexicana, una mujer se tiene que hacer al menos 5 ultrasonidos durante todo su embarazo. ¿Esto para qué es? No solamente es para conocer el sexo del bebé o para que nos den la foto con la carita. Realmente lo que nosotros buscamos es que ese bebé, estructuralmente hablando, venga bien. Un ejemplo, 5 deditos en cada mano, 5 deditos en cada pie, que se vean dos cavidades oculares, que se vea una nariz, etcétera, etcétera. La finalidad del ultrasonido es eso, confirmar que ese bebé viene bien. Exacto, de manera estructural venga bien. Entonces, ¿qué hacemos con estas dos cosas? ¿Las juntamos? Ok, yo estoy viendo ciertas cositas en el ultrasonido que no me gustan. Como puede ser que tenga ciertos pliegues aumentados o que tenga ausencia de alguna estructura ósea. Por ejemplo, un marcador que se utiliza mucho, hueso nasal. Todos conocemos, o si nos tocamos toda la nariz, tenemos una estructura dura, cartilaginosa, tenemos un hueso nasal. Si el bebé tiene ausencia de este marcador, yo puedo sospechar que este bebé tiene algún problema. Claro. Pero eso, aunado a una muestra de sangre en el que yo puedo medir ciertos marcadores, yo con mayor certeza puedo decir, con tanta probabilidad, este producto, este bebé, tiene tal enfermedad. Entonces, ese es el diagnóstico tradicional que cualquier obstetra, cualquier ginecólogo lo hace. Perdón, la ecografía define trastornos de tipo estructural en ese momento, independientemente de las factores químicas. Es correcto. Lo que yo estoy viendo es meramente estructural. Es corroborar. Exactamente. ¿Qué estoy haciendo? Estoy viendo alteraciones estructurales, tengo que buscar la causa. Okay. En este momento lo que estoy viendo es la consecuencia. Estoy viendo una consecuencia de que tengo la alteración estructural, ya sea por ultrasonido o por esos marcadores. Por ejemplo, labio hundido y paladar hundido. Un ejemplo, o cardiopatías congénitas. Perfecto. Esos son dos ejemplos muy buenos. Labio paladar hendido es lo que coloquialmente conocemos como labio leporino, que esto es una falta de fusión a nivel de estructuras tanto óseas, a nivel de paladar y nasales. Entonces no se fusiona bien, se ve esta hendidura. Un ultrasonido me permite observarlo, pero no me permite saber qué se lo ocasionó. Yo puedo inferir, no sé, probablemente me faltó ácido fólico o ingerí tal medicamento, ingerí tal droga durante el embarazo. Eso ya lo tengo yo que determinar mediante otros estudios u otras técnicas. Ya están llegando las preguntas. Sí, mira, hola, muy buenos días, pues qué bueno que están con nosotros, qué bueno que están aquí participando. Mira, ya inician las preguntas y los saludos. Primeramente saludamos a Mariana Aldana, que nos está sintonizando, Miriam López, muchas saludos y gracias por vernos, Joel y mi esposa Lidia Araceli. Saludos. La primera pregunta, a ver, doctora Sales, pues dice una paciente que qué es el embarazo de alto riesgo y que si ella cómo saber si ella lo tiene. ¿Quiere saber qué es eso? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, un embarazo de alto riesgo se definiría como aquel embarazo que cursa con factores que pueden ser la edad materna, un embarazo múltiple, por ejemplo, una paciente, como ya comentó el doctor, diabética o con alguna comorbilidad que va a poner en riesgo ese embarazo o al feto, a la gestante o al feto. Y para esto, como ya mencionó el doctor, vamos a realizar algunos marcadores de ultrasonidos que nos van a definir la pauta
para ver el seguimiento de esta paciente. Entonces, estos factores pueden ser la edad materna. Como ya comentó el doctor, una malformación muy frecuente es la trisomía 21, el síndrome de Down. La Organización Mundial de la Salud nos comenta que, por ejemplo, pacientes menores a 35 años tienen un riesgo de tener en cada 1000 embarazos, uno de esos 1000 embarazos va a presentar esta alteración, síndrome de Down. Pero la edad materna, como ya mencionamos que es un factor de riesgo asociado, conforme va aumentando, una paciente de 45 años puede tener un riesgo de tener cada 25 embarazos, un embarazo va a presentar esta alteración. Así se definiría embarazo de alto riesgo, aquel que presenta algún factor de riesgo o alguna comorbilidad que pongan en peligro a la gestante o al feto y que cause alguna alteración, ya sea materna o fetal. ¿A las cuántas semanas se puede ver eso, doctor? A las semanas del embarazo. Muy bien, como ya comentó el doctor, el ultrasonido es una herramienta diagnóstica que nos va a ser súper útil, ¿ok? El ultrasonido del primer trimestre se recomienda a partir de las 11 semanas hasta las 13.6, 14 semanas. Es el llamado ultrasonido 11-14. En este vamos a buscar principalmente dos cosas, ¿no? El doctor ya mencionó alguna, que es el hueso nasal, que tenga el feto hueso nasal o que no presente hueso nasal, y algo llamado translucencia nucal, ¿ok? Y hay valores estandarizados, ¿no? Más o menos 3 milímetros aumentados, y puede sinergizarse, puede ayudarse con los marcadores bioquímicos para saber si hay un riesgo para una enfermedad cromosómica o si el bebé viene con alguna alteración. Estos marcadores son muy importantes, el doctor nos va a comentar la importancia de los marcadores, pero por norma oficial mexicana se dice que este ultrasonido se tiene que realizar desde las 11 semanas hacia las 14, y mínimo son 5 ultrasonidos, cada uno tiene una edad gestacional ya establecida. Ahí está, caray. Creo que se está mejorando. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que se expliquen así los especialistas. Y que se está mejorando la cuestión del audio, ¿verdad? Porque No, se oye, mira, pues hasta se oye, doctor, hasta ahora sí tienes voz, pero muy potente, doctor, no hables tan fuerte. es que sí había problemas el audio y Mira, ahora sí ya no parece se podrán ser que quejar sí. los amigos. Pues muy bien, doctor, algo más que podamos seguir agregando. Perfecto, bueno, eso como introducción, digamos, creo que Sí. ya nos queda todo mundo claro, el doctor perfectamente nos explica. Exacto. Un embarazo de alto riesgo es aquella mujer que tiene que hacer o pensar en hacerse algún tipo de prueba. Entonces, todas estas pruebas, si se fijan, lo que hemos hablado es pruebas indirectas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ese marcador que suponemos que se elevó porque la mamá lo produjo, o el marcador ultrasonográfico, que aquí tendríamos un pequeño detalle. Hay que recordar que los ultrasonidos son operadores dependientes. Si ahorita todos, ¿a qué me refiero? Si ahorita ponemos todos una foto y les pregunto a cada uno de ustedes qué ve, a lo mejor cada uno de nosotros vemos una cosa distinta. Claro. A lo mejor yo la estoy viendo desde una perspectiva, ejemplo, de izquierda a derecha, y ustedes lo ven de derecha a izquierda. Entonces, Sí. de entrada, estos marcadores o estos ultrasonidos tienen que ser siempre, y por favor, muy, muy claro, con personas que estén capacitadas. Ya sea con un médico ginecobstetra, ya sea con algún técnico que tenga el entrenamiento o que sepa hacer estas pruebas. Desafortunadamente, al día de hoy, cualquier persona puede comprarse un ultrasonido y poner su localito y ponerse a hacer estudios. Entonces, por favor, para todos los que nos escuchan, que sepan que estos ultrasonidos, por este dato que les menciono, que cada quien puede ver lo que quiera, el personal que está capacitado tiene estándares, sabe de dónde a dónde tiene que medir, cuánto es lo normal, cuánto es anormal y qué es lo que tenemos que ir haciendo. Entonces, ojo, y que tengamos como eso en mente. ¿De alta resolución te refieres? No necesariamente de alta resolución. De alta resolución, ¿qué significa? Es como si tenemos una pantalla, una televisión de hace 20 años. Si tenemos una pantalla, esa pantalla yo puedo ver mi programa favorito de televisión sin ningún problema. Pero ¿qué pasa el día de hoy con una televisión de alta definición? Pues puedo ver de manera más nítida ciertas estructuras. El de alta definición generalmente se utiliza en un segundo paso. Es un ultrasonido de segundo nivel. A lo que hacemos es buscar alteraciones estructurales mucho más específicas. Como comenta el doctor, el ejemplo, translucencia nucal. La translucencia nucal no es otra cosa que, imagínense una joroba, una jorobita en el cuello. Entonces, si yo veo de manera normal a cualquiera de nosotros, vemos visualmente, nadie tenemos una joroba. Pero Claro. que al momento que pasa de que yo veo que alguien está más jorobado, que tiene esa estructura, eso es un marcador que Es al corroborar. ultrasonido yo verlo, veo esa alteración. Interpretación, ¿no? Exactamente, la interpretación. Entonces, Sí, si yo corroboro. identifico eso en un ultrasonido sencillo de resolución estándar, ¿qué tengo que hacer? Me voy al siguiente nivel. Ok. Entonces, no necesariamente tengo yo que exigir que mi ultrasonido sea de alta resolución, pero si lo necesito, sí tiene que ser bajo estas características.
Entonces, eso, siguiendo como la línea, es lo que normalmente hacemos. Al día de hoy existen nuevas metodologías diagnósticas que me permiten confirmar o que me permiten utilizar o ser una especie de tamizaje para buscar estas pruebas. El nombre de la metodología se conoce, es DNA fetal libre. El DNA fetal libre, que es, me regreso hasta como lo más básico. A ver, Sí, ahora sí. Enrique. Exacto, Muy sí, básico. porque aquí Muy, estoy muy muy atento. Recordaremos la vez pasada que me hicieron favor de invitarme, platicábamos del DNA. El DNA no es otra cosa que nuestra información genética. Claro. Esa información genética se encuentra dentro, pongamos, de algunas enciclopedias, y esas enciclopedias llegan a ser un número de 46. Todo el mundo tenemos 46 enciclopedias en las que están las recetas con las que tenemos que ir formando ciertas partes de nuestro cuerpo. Esas estructuras, esas enciclopedias, el nombre que le damos son cromosomas. Los cromosomas se encuentran dentro del núcleo, dentro de la célula. Entonces, imaginen, nosotros tenemos células sanguíneas. Entonces, esas células sanguíneas son linfocitos, glóbulos rojos, plaquetas, son todas esas células que andan circulando en sangre. Entonces, imaginen que yo tengo 1 millón, 2 millones de esas células en el torrente sanguíneo. ¿Están de acuerdo conmigo? Tienen derecho a chocar unas con otras. Sí. O sea, van a chocar, son tantas que llegan, Claro. van a cierta velocidad con la presión arterial, entonces chocan. ¿Qué pasa con estas células? Se rompen y liberan todo su contenido hacia torrente sanguíneo. Entonces, cualquiera de nosotros tiene un DNA libre en nuestra sangre. Es aquel DNA de esa célula que se rompió y anda circulando en sangre. Este concepto aplica de la misma forma para un bebé, aplica de la misma forma para un producto. Cuando este producto se está formando, él también tiene cierta cantidad de tejido hematopoyético, de células sanguíneas en la sangre del bebé. Entonces, ¿cómo se nutre un bebé? Un bebé se nutre, todos recordaremos nuestras clases básicas de biología, se nutre a través de la placenta. ¿Qué es la placenta? La placenta es como una especie de un filtro. Mandamos de la mamá hacia el bebé nutrientes y oxígeno y mandamos del bebé hacia la mamá CO2 y productos de desecho. Pero en esa sangre también va ese DNA del bebé, ese DNA que anda libre, que anda suelto. Entonces, una mujer embarazada tiene DNA libre de ella y DNA libre de su bebé. Okay. Entonces, esta prueba de DNA fetal libre, como que ya la entendimos un poquito más. DNA, información genética. Fetal, Claro. viene del bebé, Veamos. libre, que no está dentro del núcleo. Entonces, si yo tengo DNA del bebé circulando en el torrente sanguíneo, yo de manera muy sencilla tomo una muestra de sangre, la mando al laboratorio, por ciertas técnicas que para no meternos muy, muchos problemas, Exacto. separamos DNA del bebé, separamos DNA de la mamá y yo estudio únicamente el DNA del bebé. Okay. Y yo puedo encontrar ciertas alteraciones, y ahorita más adelante si quieren lo explicamos, solo puedo encontrar ciertas alteraciones que tenga ese bebé. Entonces ese es el concepto, esas son las nuevas metodologías que actualmente tenemos, que son, nuevamente les repito, DNA fetal libre. Ok, Radio Escuchas, vamos a ir a unos comerciales, en un momento regresamos. Espero que les esté gustando muchísimo el programa. Envío saludos a mi mamá porque ayer fue su cumpleaños. Eso, muy bien. Aprovechando. Felicidades. ¿Cómo se llama tu mamá? Felicidades, ¿eh? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama? Joaquina Bonola. A la Felicidades, doctora, doña Joaquina. ¿doctora? Sí. A la doctora Joaquina. Ah, la doctora. No, Felicidades. bueno, vamos a la pausa, amigos de Salud para Todos. Regresamos. Ya estamos de nuevo aquí con este tema tan interesante, doctor, pues qué bueno. Y pues damos la bienvenida también a nuestra compañera locutora de Radio Venezuela, ¿cómo se llama? Andreina Mateus Monsalve, de Venezuela. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Un placer estar con ustedes esta mañana y saludar a toda la gente de Radio Fórmula también. Muy Y bien. de Radio Venezuela. Las de Radio Venezuela. De aquí cerquita, doctor, está bien cerquita Venezuela. que están sufriendo una represión tremenda allá en Venezuela, pero bueno, pues bienvenida a México. Sí, muchas gracias y estoy súper agradecida porque ustedes como sociedad nos han abierto las puertas no solo a los venezolanos, sino también a personas de otros países y hay que reconocer que la verdad México ha evolucionado mucho. Igual quedan muchos temas por tratar, ¿no? Ustedes como ciudadanos deben también evolucionar en estos temas, pero para los extranjeros ha sido una muy buena oportunidad también para México. Claro, afortunadamente no tenemos aquí ningún trompo. Alguien saber que el doctor Alejandro Rey Vázquez, genetista, le dio clases al doctor Loera, ¿Sí? que fue el que te recomendó. Ah, Marco bueno, Antonio gran Loera. amigo Marco también.
Bueno, pues vamos a continuar con... Nos quedamos en el festejo de la mamá del la mamá del doctor Azael, que nos va a tener que ya no está. Gracias por estarnos escuchando, porque además tenemos que agradecerle que nos están escuchando. Mami. Bueno, doctor, continuamos entonces hablando del tema del embarazo de alto riesgo. Habíamos dejado como un puntito abierto, que les había comentado, estas pruebas se escuchará DNA fetal, pues es DNA, es toda la información genética. Puedo estudiar o puedo revisar prácticamente cualquier parte del genoma. Actualmente las pruebas que están disponibles comercialmente, o sea, las que yo como mujer, o yo puedo llevar a mi esposa al momento de que esté embarazada, llevarla y que podamos adquirir una de estas pruebas, no son pruebas disponibles para cualquier enfermedad. Exacto. Y me explico. Comparemos esta parte del genoma con una pluma. Sí. Entonces, cada uno de nosotros tenemos 46 plumas y tenemos una pluma 23 plumas de colores distintos. Tengo plumas rojas, azules, verdes, etcétera, etcétera. Cada cromosoma, recordemos, cada enciclopedia, cada capítulo de este genoma viene por pares. Yo heredo uno de mamá y yo heredo uno de papá. Entonces, las pruebas tradicionales, ¿qué es lo que buscan? Contar esas plumas. Ok, tengo 46, este bebé no tiene problemas cromosómicos, lo puedo dejar en paz. Puedo detectar, si yo tomo una pluma y le quito el tapón, creo que para todos visualmente va a ser muy gráfico de que a esa pluma le falta el tapón. Claro. Entonces, ese tipo de enfermedades se conocen como microlesiones. Una microlesión es de una enciclopedia de 10 capítulos, perdí un capítulo, perdí 2 capítulos. ¿Y qué pasa si yo le quito a ese libro 2 capítulos? Pues probablemente ya no entendí el significado, ya no entendí lo que el autor me quiso decir. Pasa lo mismo con el material genético. Si yo quito material genético, empiezo con ciertas alteraciones estructurales. De la misma forma si tengo de más. Si ese libro, si es enciclopedias, son recetas para hacer pasteles, y en vez de poner 3, 4 tazas de leche y le dupliqué, le puse 8, le puse 12, evidentemente no se va a hacer de manera adecuada. Entonces, yo puedo verlo, yo visualmente puedo ver que la pluma esté completa, pero si yo les doy una pluma a cada uno de ustedes, yo no sé si va a pintar. Claro. ¿Están de acuerdo? Exacto. Sí. Aunque yo visualmente pueda ver que la columna de tinta esté completa, muy probablemente la bolita, la parte inferior del bolígrafo no esté funcionando de manera adecuada. Entonces la prueba no me va a permitir ver alteraciones muy puntuales en ese genoma. ¿Qué sí puedo hacer? Nuevamente, aspectos grandes, trisomías 21. Una trisomía 21, síndrome de Down, es un cromosoma 21 completo extra. En vez de tener 2 plumas rojas, tengo 3. Entonces, ¿qué es lo que está ocasionando esa información genética extra? Todos los rasgos, incluso faciales, que todo el mundo ubicamos con un niño con síndrome de Down. Podemos ver, digamos, en términos médicos, el epicanto, el pliegue palmar transverso, clinodactilia del quinto dedo, son términos médicos que si yo los traduzco es el pliegue único, a nivel de la palma. Cardiopatías congénitas, hipotiroidismo congénito, todas estas problemas, esa información genética que está extra en el bebé, yo puedo tener o puedo identificarlo de manera muy sencilla. Todo esto se puede hacer como en sangre de la mamá. Ya no tengo que, con los estudios tradicionales, que cuáles eran, amniocentesis, un piquetito en la panza de la mamá, sacar líquido y estudiarlo. O biopsia de vejicidades coriales, en pocas palabras, una biopsia de placenta. Voy, agarro un cachito de placenta y voy y lo estudio. Son procedimientos invasivos, con lo cual conlleva un riesgo de pérdida gestacional. Entonces, estas pruebas de nueva generación me permiten, con un simple piquetito de sangre, observar de manera directa el DNA de ese bebé. ¿En cuánto tiempo se reporta el DNA? ¿Qué tal? 14 semanas. Una vez que yo tomo la muestra, estas pruebas, como habíamos platicado hace un par de semanas con las pruebas de oncología, se mandan a Estados Unidos. Entonces, yo estas pruebas las puedo otorgar en 14 días. Entonces, 14 semanas. 14 semanas. ¿Y qué dije? ¿Ya la regué? 14 semanas. 14 días. Sí, 14 días. 14 días. Estábamos haciendo la conversión de semanas a meses. Ve lo que provoca. 14 días. No podíamos. Me quedé espantado. Dije, ya no voy a poder. Dijimos, no vamos a saber si va a llegar Sánchez Vera. Exactamente. No, sí, 14 días. 14 días. Perfecto. En 2 semanas ya se puede saber entonces. ¿Cómo atacar, doctor? Es una pregunta que tengo muy puntual. Si se sabe que hay algún problema con el bebé, en este caso, ¿se puede atacar el mal y en algún momento se puede determinar que si la madre no quiere el producto, si está alterado, provocar un aborto? Ok, plantémoslo en 2 circunstancias.
Sí. La mujer está embarazada. Sí. Esa es la primera circunstancia. Estas pruebas me permiten confirmar que el producto tenga alguna de estas enfermedades. Lo recalco para que no pensemos que es para cualquiera. Sí. Que no tiene una enfermedad de este grupo de enfermedades. Yo lo confirmo. Sí. Ya tengo la información suficiente para que la mamá, en conjunto con el médico, opten por el tratamiento que ellos determinen. Evidentemente aquí no nos metemos en problemas de aborto. Algunos estarán a favor, algunos estarán en contra. Simplemente es, yo ya le di las herramientas a esa mujer para que tome la decisión de continuar con ese embarazo o no continuar. Lo dejo ahí para no meternos en broncas. Sí. Pero en dado caso que la mujer opte por continuar con ese embarazo, estas enfermedades, estas trisomías no son curables. Pero ¿qué me dirán ustedes? Entonces, ¿qué utilidad tiene? Como bien comentaba el doctor, pongamos el mismo ejemplo, las pacientes con síndrome de Down. Sí. Si yo sé que ese bebé tiene síndrome de Down y yo conozco que hasta el 50% de esos niños nacen con problemas del corazón, en sala de parto yo ya tengo al cardiólogo. Si yo sé que el 60-70% de estos niños nacen con hipotiroidismo congénito, yo ya tengo la jeringa lista para tomarle una muestra a ese niño, el ultrasonido o lo que yo tenga que hacer para diagnosticar ese hipotiroidismo. Evidentemente, si yo detecto al día 0, al día 1 de nacimiento, le detecto la cardiopatía, el problema del corazón, yo ya puedo tomar opciones terapéuticas a favor de ese bebé. De decir, ¿sabes qué? Sí, viene con síndrome de Down, tienes la opción, al menos en Ciudad de México, de una terminación prematura del embarazo, optaste que no, quisiste continuar con él, a lo mejor algún médico me dirá, no tiene utilidad, no lo puedo curar. Pero si lo vemos desde la perspectiva preventiva, insisto, ya tengo al cardiólogo ahí, ya tengo el pediatra cardiólogo listo, ya tengo la unidad de terapia intensiva cardiovascular lista para recibir a ese bebé. Claro. Entonces, esta prueba me ayuda muchísimo a poder determinar o poder detectar las necesidades de ese bebé. Sí. Entonces, Ahora, el labio y paladar se opera ya dentro del útero. Eso es muy importante, qué bueno que lo digas. Eso se Sí, puede operar ya hay Totalmente ya. alteraciones Antes que del ya se nacimiento. pueden operar dentro del útero. Bueno, y hay, doctor, leyes diferentes en los estados de la República Mexicana. En algunos se puede hacer unas cosas, en otras no. hasta donde yo tengo entendido, el único estado de la República Mexicana que al día de hoy está despenalizado el aborto es Ciudad de México. Nada más, ¿verdad? De donde yo tengo entendido solamente. Ajá. No sé si ustedes como ginecólogos se lleguen un poquito más como a extenderlo, pero Solamente realmente aquí en la ciudad. solamente O sea, Ciudad de aquí México. la Ciudad de México. Solamente nada más. Ciudad de México. Y solamente en unidades del departamento, bueno, lo que era el departamento del Distrito Federal. No sé, con este cambio a Ciudad de México, Sí, cómo que queda es el nombre, algo pero como- digamos, únicamente clínicas a cargo de la Ciudad de México son las permitidas. Si yo quiero ir a un hospital de Seguro Social, Ajá. del ISSSTE, Ajá. su jurisprudencia es federal. Entonces ahí no pudiéramos optar por una terminación, tendría que ser Ajá. en los que son del departamento de la Ciudad de México. Doctor, Pero ahí entonces, entran muchos factores Sí. religiosos, Sí, personales, sí, éticos, cosas. etc. entonces que quisiéramos interpretar esto de esta manera. Podríamos en un momento determinar, o la madre o la pareja podría determinar en qué momento poder interrumpir el parto. Es decisión propia, muy personal, que es una situación muy difícil de definir, o continuarlo bajo ciertas condiciones ya avisados qué va a surgir o qué puede surgir y qué complicaciones va a haber posteriormente, o optan por la inseminación artificial o in vitro, que es otro tema también que se ha tratado anteriormente en otros problemas. ¿Se justificaría en cierto momento ya la actitud de cada pareja? Antes de que conteste, doctor, vamos a ir a hacer una pausa y regresamos porque sí, el tema de veras está muy, muy interesante. Y amigos, salud para todos. No se despeguen porque viene lo bueno. Regresamos. Regresamos. Doctor, antes de que continúe, los doctores no han dicho ahora sí que a qué No. hora salen al pan. Por Bueno, la muchacha, Azael- hay muchas Azael muchachas ya que nos necesitan mencionó saber a qué hora que- salen al pan los doctores. Que él solamente está dedicado a la residencia, ¿no? Sí, sí, sí. Que no Sí. tiene ¿No tiene consulta redes sociales, privada. Sí, claro, pueden seguirme en Facebook, Azael Bonola, y nada más solamente tengo Facebook. Yo me dedico- Doctor, sus Está- generales, por está favor. dedicado a la investigación en el laboratorio, exclusivamente a la cuestión de investigación, Sí.
y de la asesoría en genética. ¿Pero dónde lo pueden encontrar, Doc? Yo realmente estoy de tiempo completo en Laboratorios Quest. De cualquier duda que se pueda tener, se pueden comunicar a nuestros teléfonos 4160-7777. Para cualquier asesoría, ¿sabes qué? Lo escuché en el radio, tengo algunas dudas al respecto. Realmente pueden preguntar por mí, Alejandro Vázquez, sin ningún problema me comunican a la línea y podemos platicar, digamos, de manera como muy sencilla. Evidentemente, como somos un laboratorio, no estamos capacitados para recetar pruebas, digamos. Simplemente es orientarlos y todo esto siempre tiene que ir de la mano con su médico. Por ejemplo, yo como genetista, yo no me meto... Él no da consulta privada. Claro. No me meto en, digamos, como en la parte del ginecólogo. Realmente es, ¿sabe qué? Sí tenemos las pruebas disponibles. Por favor, contacte con un ginecólogo y al ginecólogo le preguntamos. Sería interconsulta. Como una interconsulta, exactamente. Muy bien, perfecto. Perfecto, doctor. Es multidisciplinario. Sí. ¿En qué nos quedamos? A lo mejor nada más puntualizar un poquito la pregunta que me hacían. Esta prueba se puede hacer a partir de la 10ª semana de gestación. A partir de que tenemos 10 semanas de gestación, el DNA, ese DNA fetal libre, ya lo podemos medir en la sangre de la mamá. Entonces, a lo mejor únicamente como esta parte que mencionábamos de las semanas, puntualizar 10ª semana de gestación. Entonces, si hacemos como la suma, lo tomo a las 10 semanas, más 2 semanas en que me tengan el reporte, a la semana 12, semana 13, yo ya tengo la información para saber, tomar opciones de saber qué puedo hacer. Ahora, preguntaba ahorita también algo muy importante, esta parte de la fertilización. Una vez que yo identifico que el bebé, que el producto tiene una alteración cromosómica, yo me tengo que hacer la pregunta, ¿la heredó o es de novo? De novo quiere decir nuevo. ¿Yo soy rico por herencia o porque me saqué la lotería? Entonces, una cosa es heredarlo y otra cosa es que yo lo haya adquirido. Claro. Entonces, si es nuevo, esa familia, esa pareja, tiene el mismo riesgo que la población en general. ¿A qué me refiero? El doctor bien explicaba, con las edades no es lo mismo una mujer de 35 años a una mujer de 45 años. Los riesgos se ajustan. Qué bueno que ya caímos en lo de la edad, doctor, que no habíamos caído en lo de la edad. Exactamente, los riesgos se ajustan. Pero si ese producto, ese bebé, tiene un resultado positivo, yo tengo que buscar que los padres no tengan la misma alteración. Aunque los padres sean sanos, ellos pueden portar información genética transmitible o que la pueda pasar a siguientes generaciones y que esas generaciones sí estén afectados. Entonces, una vez que en el bebé encontré un problema, puedo sospechar que los papás tienen algún problema, los estudio a ellos y dependiendo del resultado de ellos, otorgo riesgos de recurrencia. O sea, esto que estás comentando se puede prestar a interpretar de alguna manera si existe un test de compatibilidad genética entre ambos padres. ¿A eso te refieres? No me refería a eso, pero sí hay. Sí existen paneles. Digamos, cierro el comentario previo y reabro con la pregunta que me hace. Sí. Una vez que yo encuentro que los papás tienen alguna alteración, yo puedo pronosticar o por medio de riesgos de recurrencia decirle, si tú te embarazas otra vez, tu riesgo es de un 50% para que tu bebé tenga el mismo problema. O tu riesgo es de un 100% para que tu bebé tenga el mismo problema. Entonces, a lo mejor, si yo establezco un riesgo de recurrencia de un 25%, a lo mejor para usted no es mucho, para mí sí lo es. Claro. Entonces, a lo mejor usted y su pareja sí optan por el embarazo con todo ese 25% de riesgo, pero yo no. Y ahí es donde ya entra la fertilización in vitro, la adopción y toda esta parte. Claro. O sea, yo como médico otorgo un riesgo de recurrencia y la pareja junto con su médico determinan o deciden qué hacer. Muchas parejas hoy, doctor, están optando por lo de la fertilización in vitro o no. Cada vez, o evidentemente, este tipo de metodologías cada vez están más a la mano. Entonces, eran o son metodologías un poco costosas. Exacto, por lo tanto, a nivel poblacional no está totalmente abierto. Seguros de gastos mayores, ni hablar que no los cubran. Entonces, es por eso que son pocos, llamémoslos a nivel poblacional, los pacientes que lo solicitan, pero evidentemente cada vez es mucho más amplio. Mucho más amplio. Ya que lo estás mencionando, ahí entra el estudio genético, ¿no? De embarazos múltiples. Que son de alto riesgo. Y el seguimiento si hay trastornos genéticos. Doc, qué bueno que haces eso. Óvulo como espermatozoide. ¿Por qué pasa eso de los embarazos múltiples en la fertilización in vitro, Doc? O sea, ¿por qué es más posible que sea un embarazo múltiple? ¿Qué es lo que pasa ahí? Es un poco ensayo y error. ¿Qué es lo que hago? Yo obtengo o tomo diferentes espermatozoides, diferentes óvulos, los fecundo y obtengo cierto número de embriones. Esos embriones yo los implanto.
Entonces, al momento de implantarlos, yo espero que alguno de ellos pueda llegar a término. Pero como yo estoy introduciendo diferentes embriones, el riesgo a que sea un embarazo múltiple, un embarazo gemelar, trillizos, cuatrillizos, es mayor. Es por eso. Por eso, ¿verdad? Es por Qué eso. bueno que lo explica, porque muchas personas preguntan eso y no saben realmente por qué sucede. O la otra, muchas mujeres que van a estas clínicas de fertilización, ¿qué es lo que hacen? Sí. Regulan ciclos hormonales. Y al momento de regular esos ciclos hormonales, puede ser que en ese ciclo se liberen 2 óvulos. Híjole, Y al ya, momento ya. de liberar 2 óvulos, Claro. evidentemente los 2 son susceptibles Bien, a una fecundación. Híjole. Exactamente. Ahí está para que sepan. Sí, sí. Mira, hay una pregunta muy interesante del público que dice que ¿qué factores la llevan a tener estas alteraciones genéticas o cómo puede ser para evitar tener estas enfermedades genéticas o estas alteraciones? Ok, ¿qué factores de riesgo para las alteraciones cromosómicas, que es esta parte de las enciclopedias completas, que nos falta un capítulo? Evidentemente es la edad. Es la edad materna avanzada, que se calcula o los estándares lo hemos reducido hasta los 35 años. Entonces, una mujer antes de los 35 años tiene ciertos riesgos y a partir o superando los 35 años, estos riesgos van incrementando, digamos, ya no proporcional, ya se van haciendo algorítmicos. El doctor nos daba un ejemplo. Una mujer menor de 35 años tiene un riesgo de 1 en 1000, pero una mujer ya de 45 años tiene un riesgo 1 en 200, 1 en 100, 1 en 50, dependiendo de todos los otros marcadores que Y vamos viéndolo al viendo. revés, edades más tempranas. También, edades tempranas también tienen este riesgo. ¿Este concepto cuál es? La mujer nace con los óvulos que va a tener el resto de su vida. El varón produce espermatozoides a partir de la pubertad y no los deja de producir. Entonces, la mujer tiene óvulos, llamémoslo que metabólicamente no tienen o funcionalmente van perdiendo ciertas capacidades sobre todo ¿qué? De división, de separar esta parte o la parte de los cromosomas. Entonces, imagínense que el óvulo se cansa y el óvulo en vez de mandar 23 para un lado, cromosomas, y 23 para el otro, manda 24 para un lado y 22 para el otro. Entonces, al momento de que esos 24 se juntan con los 23 del papá, ya son 47, ya tenemos uno de más. Entonces, ese es el principal factor de riesgo para estas enfermedades, la edad materna avanzada. ¿Cómo se puede, si no evitar, al menos controlar? Control prenatal adecuado. Toda mujer embarazada tiene que llevar un control prenatal adecuado. ¿Y ahí quién lo tiene que llevar? Un ginecólogo. Por Adelante, supuesto que un sí. ginecólogo es quien tiene que llevar la batuta. Doctor Azael, Aunado a estos factores de riesgo que comenta el doctor, me gustaría comentar lo de la edad materna. Podría ser un factor de riesgo. Como ya mencionó el doctor, una mujer nace ya con esta reserva de ovocitos. Ovocitos quiere decir la célula que aporta la mujer para que se fecunde por el espermatozoide, ¿no? Supongamos 2 millones. Conforme va avanzando la edad, esta reserva va disminuyendo, pero esos ovocitos, estos óvulos están como en un stand-by. En un stand-by que cuando llega el espermatozoide se hace un conjunto de los cromosomas, se combinan en pares, supongamos que son colores de pares. Entonces esta combinación puede llevar a que en lugar de que sean un par de un color rojo, un par de un color azul, llega a 3 pares de rojo, 2 pares de azul y se aumenta el número de cromosomas en alguno de esos 46, 23 de la madre, 23 del varón y se produzca alguna alteración, ¿no? La edad materna, como ya mencionó el doctor, es simplemente un factor que puede darnos hasta un 30% de riesgo de una alteración cromosómica, ¿no? 30% es 30% alto, es alto, ¿no? sí, Es alto. claro. Y conforme va aumentando la edad, va aumentando exponencialmente el riesgo. Una paciente fumadora, una paciente con sobrepeso. Claro. Entonces el control prenatal es muy importante, ¿no? Recomendarles a las pacientes que consuman ácido fólico antes del embarazo, que lleven una dieta adecuada. Perfecto, muy bien. Se, Oye, se mira. recomienda que la mujer toda su vida debe tomar ácido fólico, ¿no? Sí, el hombre también. Ok, mira, una paciente dice, soy paciente bariátrica desde hace 1 año, 6 meses. Tengo 32 años de edad. No me había podido embarazar, ya estoy embarazada de 1 mes. Soy candidata a realizarme la prueba de DNA fetal. 32 años, 6 semanas de embarazo. Lo primero que yo haría es que su ginecólogo le haga como los perfiles tradicionales. ¿A qué me refiero? Su duodez, los ultrasonidos. Si en ultrasonidos o estos marcadores encontramos alguna alteración, por supuesto,
Digamos, ahí sí. No sí. al revés, primero Exacto. el DNA fetal. No. Ok. Aunque sean pruebas de alta especialidad de última generación, Sí. sería un error de mi parte decirles vámonos directo a lo de allá. No. Aquí la finalidad no es decir todos se lo tienen que hacer. No. Afirma, no. Aquí sí es muy importante. ¿Quién nos apoya con esos lineamientos? Los ginecólogos. El ginecólogo me dice, oye, encontré alfa-fetoproteína. Si estamos hablando de primer trimestre, un PAP-A, que es otro marcador elevado bajo estas características, como mencionaba el doctor, en el ultrasonido no le alcanzo a ver hueso nasal, o le veo esa pequeña jorobita que estoy viendo. Sí. Ese sería el momento en el que esa Sí, mujer sería no. candidata a DNA fetal libre. Ella. Muy bien. Ivonne, qué buena respuesta, ¿no? Del doctor. Esperemos que haya salido la duda que tenías. Exactamente, ahí está. Doctor, hay un síndrome por ahí, no sé qué tan importante es poderlo marcar en este momento, relacionado al cromosoma sexual, en relación a la inteligencia de los chicos, porque generalmente puede pasar desapercibido. Llegan a la etapa escolar, pero tienen problemas en el aprendizaje y no se nota, no es notorio. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando del DNA sérico, ¿qué tan importante puede ser esta prueba predictoria Perfecto. como prevención para saber el día de mañana un chico puede presentar este problema? Porque prácticamente no es tan aparente. Ok, Por muy eso, bien. como cuando vemos las pruebas, ¿qué tan importante es hacerlas de base, indicarlas ya como algo ya establecido o opcional? Ok, muy bien. Digamos, poniendo en contexto o regresándonos un poco, habíamos mencionado 46 cromosomas, mencionamos 46 enciclopedias. 2 de ellas se conocen como sexocromosomas. Los sexocromosomas incluso se nombran como X y Y. Y creo que todo el mundo conocemos la fórmula cromosómica tradicional. Si yo tengo 46 cromosomas y mi complemento cromosómico es XY, seré varón. Si el complemento cromosómico es XX, seré una mujer. Son cromosomas, son susceptibles a perderse, son susceptibles a romperse. Entonces yo también puedo tener alteraciones en los sexocromosomas. La principal y más frecuente es el que conocemos como síndrome de Turner. El síndrome de Turner es aquel individuo que únicamente tiene un cromosoma X. Pudo haber sido un cariotipo de un varón 46XY y que se perdió la Y. Ese individuo tendrá síndrome de Turner 45X. O que ese individuo, cromosómicamente hablando, hubiera iniciado su proceso 46XX y perdió una de sus dos X. También quedaremos como 45X. Ese individuo tiene un síndrome de Turner. Los endocrinólogos también probablemente sean las personas que más los capten. ¿Por qué? Porque son mujeres con amenorrea primaria, que no menstruan, que no tienen regla, son infértiles y además tienen talla baja. Talla baja. Sí, Entonces, talla como que clínicamente es el que más fácil podemos ver de los sexocromosomas. El segundo más frecuente es el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter es tener un cromosoma X extra en un cariotipo de varón. Agresivo. ¿A qué me refiero? XXY. Y de ahí la combinación que ustedes quieran. Puede haber mujeres XXX, puede haber varones XXYY, puede haber varones XYY. La combinación que ustedes imaginen se puede llevar a cabo y generalmente son compatibles con la vida. ¿A qué me refiero? No puede haber una trisomía del cromosoma 12 porque no es compatible con la vida. No puede haber trisomía del cromosoma 1 porque no es compatible con la vida. Se aborta ese bebé. Porque únicamente vemos trisomías 21, síndrome de Down. Ni siquiera las otras dos que son con más frecuencia, la 18 y la 13, síndrome de Patot, síndrome de Edwards. Que duran poco. Duran muy poco, Poco exactamente. Ni el ¿Qué año pasa con los al sexocromosomas? Estas pruebas de DNA fetal libre me cuentan, me contabilizan. Ejemplo, ¿cuántas X tengo? Si yo determino que tiene ese individuo 3X, yo puedo decir que esa pequeña va a nacer con un síndrome triple X, así se conoce. Viéndolo desde la perspectiva de discapacidad intelectual. Cada X extra en un cariotipo normal disminuye 10 puntos mi cociente intelectual. Suponiendo, un individuo que tiene un cociente intelectual de, ¿qué les gusta? 90. Y tiene un gemelo. Y ese gemelo, por algún proceso biológico que no nos metemos y desconocemos, ese gemelo es XXY. Ese gemelo tendrá un cociente intelectual de 80. 10 puntos menos que su hermano. Entonces, un individuo o una mujer que es triple X tiene una X de más, le restaríamos 10 puntos a su cociente intelectual. Que se usen como tamizaje o como preventivo no se hace. ¿Por qué? Porque es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque si a ese individuo
que su cociente intelectual base es de 80, yo lo meto a una escuela, pongámoslo así, de alto rendimiento, y al que es de 90, lo meto a una escuela de bajo rendimiento, evidentemente, ¿qué va a pasar? Pues que el de 80 va a tener factores ambientales para irse para arriba. Y el de 90, sus factores ambientales, sus factores educativos, lo van a truncar ahí lo van a dejar. Entonces, ahí estaría el sesgo de decir, ok, DNA fetal libre, 47 o 48, triple X, 4X. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Tu hijo tiene una probabilidad aumentada de tener 20 puntos menos de cociente intelectual que la población en general. ¿Qué hacemos? Échale ganas. Métele a una escuela de alto rendimiento, empieza a enseñar los colores, empieza a enseñar los números, etcétera, etcétera. Digamos, ahí no sería prudente verlo de esa perspectiva. No. Muy bien. Oye, mira, ya llegó otra pregunta del público. Dice Manuel Díaz que si los hombres deben de tomar ácido fólico. Ya lo dijiste que sí, ya lo hemos dicho que sí. Muy bien. Hombres y mujeres. Bueno, muy bien. Toda la vida. Sí, y bueno, pues toda la cuestión de los síndromes es tan interesante, ¿no? Sobre todo los que hacemos endocrinología captamos muchos síndromes de Turner, sobre todo, ¿no? Claro, cuando Es llega lo que más se ve. amenorreas. Claro, y recuerden, todas estas pruebas ya están disponibles actualmente. No son pruebas que tengamos que viajar a Estados Unidos, que tengamos que viajar a otro país para que se hagan. Realmente en nuestro medio ya existen la oferta, ya existe la disponibilidad. Para cerrar un poquito esta parte del DNA fetal libre, nosotros en Quest Diagnostic le llamamos Q-natal. La prueba de Q-natal es una prueba de DNA fetal libre. Pero si yo llego y les platico qué es Q-natal, a lo mejor se quedan con la idea errónea. Entonces la metodología que se hace es DNA fetal libre y ya se tiene disponible incluso en cualquiera de nuestras sucursales o directamente con algunos de los hospitales con los que nosotros trabajamos. A través de ellos las envían con nosotros para poder otorgar este servicio. Y eso abarata costos. Por supuesto. Mientras más se promocione esta prueba, es ley de oferta y la demanda, a final de cuentas. Claro. Que aunque al día de hoy estas pruebas son mucho más baratas que hace unos años, evidentemente hacia el futuro, en los siguientes años, si se obtiene una buena oferta, una buena demanda, evidentemente los costos van a ir bajando cada vez más. Qué bueno. Doctor, tengo aquí una duda, me estoy cuestionando. Hoy en día, entonces, el hablar de el análisis del líquido amniótico y las vellosidades coriales, hacer la biopsia, ¿ya cayó en desuso o porque se hacía con fines prácticamente diagnóstico? En este momento que está hablando de las pruebas, doctor, estas pruebas entraron no como fines diagnóstico inicialmente, pero hoy en día ya son con fines diagnóstico. Sí, incluso ante un resultado positivo de DNA fetal libre, es necesario confirmar con amniocentesis o biopsia de vellosidades coriales. Sería muy imprudente de mi parte decirles que ya son pruebas diagnósticas. Okay. Son pruebas de tamizaje que actualmente su método confirmatorio... Es para corroborar. Exactamente. Entonces, okay. Incluso, más bien, el método confirmatorio es cariotipo. El cariotipo es un conteo cromosómico. Pero ¿de dónde obtengo muestra del bebé? De amniocentesis o de biopsia de vellosidades coriales. Ese sería como el punto. Sí, Adelante, claro, doctor. todo va por pasos, ¿no? Exacto. La paciente llega a su control prenatal, le hacen su ultrasonido y detectan alguna anormalidad, ¿no? La translucencia nucal o el hueso nasal alterado. Posteriormente, si sale positivo, se hace alguno de los marcadores que realizan en Quest, ¿no? Duotest, triple test, cuádruple test, quíntuple test. Si sale positivo, a partir de 11 a las 3 semanas se puede tomar una biopsia de vellosidades coriales. Como ya mencionó el doctor, hay riesgos que se corren, ¿no? Que se pierdes embarazos, ¿no? Que puede haber una pérdida fetal y a partir de estas vellosidades coriales, pues ya se mandan con el genetista, con el doctor y se saca el cariotipo para ver si ese bebé efectivamente tiene alguna alteración en sus cromosomas. Esta prueba hace un paso previo al procedimiento invasivo. Entonces, aquella mujer que tiene marcadores séricos alterados, ultrasonografía alterada y no quiero perder al bebé, nunca me ha gustado el concepto, pero creo que es muy representativo. Aquel producto valioso, aquel producto que le llamamos de aquella mujer que ha intentado por 2 años embarazarse, ha presentado varios abortos y por fin logra un embarazo. El concepto de embarazo valioso es ese. A final de cuentas, pues todo embarazo es valioso. Todos son valiosos. Todos son valiosos, por eso como que no me acaba de agradar el tema, pero creo que es muy gráfico. Pues Entonces, esa mujer valioso, que ¿no? tiene alteraciones estructurales y que tiene un embarazo de alto riesgo y que quiere hacer este tipo de pruebas, le quitamos el riesgo de que sea invasivo. Ya una vez que yo detecto con estas pruebas de DNA fetal libre que sí tiene la alteración,
en esa circunstancia sí no me va a quedar de otra más que mandar la amniocentesis o biopsia, procedimiento invasivo. Pero a las demás ya las libré de que no hagan todo ese proceso. Oye, la última pregunta, porque ya se acabó el programa. Lástima. Antes de despedirnos, por favor, acompáñenos la siguiente semana. Va a venir el doctor Fernando Sánchez Aguirre, el maestro. El maestro, aquí exacto. viene, mi querido Gabriel, Exacto, no en me lo 8 hagas días. menos, por favor. No, el maestro y tema de salud vaginal. Y pues aquí los esperamos, ¿no? La última pregunta, dice una paciente que a qué edad es la idónea para embarazarse. Ah, qué buena pregunta. ¿Y regresa a Sael o qué? Sí, A claro. ver, Azael. Como ya mencionamos, Nos va a Las cobrar. difíciles, Ya vas a cobrar, las Azael. difíciles me toca, dice. Ok, como ya- como- Como ya comentamos, la edad materna de riesgo es a partir de los 35 años porque la reserva de estos folículos, de esos ovocitos, disminuye drásticamente. Entonces, antes de los 35 A años... partir de los 40, doctor, ya me le No, bajó usted 35 años, 35 años. 35. 35 años, sí. A partir de los 35 años ya se empieza a incrementar este riesgo exponencialmente. Entonces, toda paciente que desee un embarazo antes de los 35 años es el momento idóneo para un embarazo. ¿Y desde qué edad? Exacto. Sí, exacto, pacientes La menor adolescentes, no, Ay, sí. adolescentes de 17 años no, porque los cambios en su metabolismo aún no se han producido adecuadamente. Escuchen, muchachas, ya después ven, de porque qué edad. no lo hagan antes de los 10 17. Después no de lo los hagan. seis ¿Qué edad? ¿Verdad que no? Adolescentes, ¿Verdad que no lo Exacto, hagan? no, Ahí no están, lo muchachas, ya lo conste que tenemos también muchas jovencitas que nos escuchan. Bueno, pues Así es que por favor no lo hagan. Se acabó. Dios de mi- ¿Qué no nos vamos a alegar otra media hora, mi querida Sai? Porque pues el programa todavía nos da para Doctor, eso y más. brevemente nada más. Estas pruebas genéticas, las del DNA sérico, ¿cubren prácticamente la totalidad de las pruebas o existen todavía algo que está oscuro por ahí que resolver? Ok, únicamente estudiamos a grandes rasgos trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13, las alteraciones por sexo cromosomas, y si recordarán mencionamos un concepto, los síndromes por microdeleción, aquel cromosoma, aquella pluma que perdió el tapón, Claro. pequeños fragmentos, aquel vehículo que le falta una llanta. Eso es un síndrome por Exacto. microdeleción, y estas pruebas de DNA fetal libre, al menos cunatal, estudia 10 enfermedades. Entonces, solamente estudiamos 10 por microdeleción, algunos sexocromosomas y nada más. Existe un mundo, una infinidad de pruebas. ¿Los errores congénitos del metabolismo? Quedan fuera. No, No se estudian aquí. No. El albinismo. Queda fuera. Todo lo que sea Sí, mutaciones porque ya puntuales, son- acondroplasia, neurofibromatosis, quedan fuera. Bueno, Todo. ok. Sí. Adelante, Pues ya Gabriel. nada más la doctora Maru, nuestra colaboradora, Ay, los manda a doctora saludar Maru. y que tiene un evento donde ya saben que hay pruebas gratuitas para todos ¿En ustedes. dónde? Subimos la foto ahí, ahorita Bueno, la subo, ahí ahorita vienen la- los saludo datos, para los todos en la horarios y página. todo, ¿no? En la página. Nada más, gracias. Maricel, antes de que me vaya, tengo que saludarla, doctor, si no me pegan. Usted sabe bien, doctor, tengo Siempre que te mandarle pegan. besos. Siempre me pegan, yo soy un hombre golpeado, doctor. Pues eso yo lo acepto. a Andreina Mateus Monsalve, que nos visita de Radio Venezuela. Gracias, acabo de estar en una clase, todo me quedó súper Sí, claro. Ahí está, ya ven, una mujer luego lo dijo. Gracias No, a Sai, que nos hace favor de producirnos. gracias, Sai. Y a toda la gente de Laboratorios QES, al ingeniero Gerardo Mena Torres, Que al gracias que ahí doctor está, Alejandro abuelita. Rey Vázquez del Campo y al biólogo Francisco Javier Soto Guevara. Paco, gracias que por lo que están nos aquí. trajiste. Y a Sael, nos vemos aquí dentro de 8 días también con el maestro. Bueno, si quieres venir. Sí, claro. Si quieres, ¿qué pasó, doctor? No, pues es que Tiene que nos quiere venir, cobrar. nada de que si quiere, tiene que venir. No, Y no, a toda la no, gente no, que no. nos hace favor de escucharnos, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Gracias. Un gusto. Gracias, hasta luego. Gracias, qué buen programa. Hasta luego.